Cordial saludo, mi nombre es Lady Joana Sesquilé, mi compañera Emily Machado. Hoy le vamos a hablar de la sentencia 1565-2020. Esta sentencia básicamente trata de Yadira del Carmen González Santos en nombre propio y en representación de sus dos hijas menores, Adán Yancy de Jesús y Natalia Cecilia Jaramillo González. Demandaron a la cooperativa Coca de Car y a Carulla Viveros con el propósito de que se declarara entre estas que el señor Enrique Jaramillo existió con un contrato de trabajo el cual finalizó con la muerte del trabajador. El accidente laboral ocurrió el 13 de agosto del 2005 por falta de medidas de prevención y incumplimiento de las normas de salud ocupacional. Las demandantes solicitaron que las mencionadas fueran condenadas a cancelarles los perjuicios materiales en los correspondiente a los daños morales objetivados y subjetivados en cuantía de 1.000 salarios mínimos legales mensual vigente, que asimismo le sufragará los siguientes valores: 48.335.957 por lucro cesante consolidado, 159.668.129 por lucro cesante futuro y 358 millones por los daños morales subjetivados, para un total por indemnización plena y ordinaria de perjuicios de 566.004.156. Finalmente, pidieron que se condenara la indexación de cada una de estas sumas y de las costas del proceso. El fallecido laboraba en la cooperativa Coca de Car, empresa Carulla Viveros, que ocupaba el cargo de revisión de mercancía, labor que cumplía diariamente en las bodegas de dicha empresa, que contaba con experiencia en esa tarea y lo convertía en un empleado idóneo y responsable, y que era la citada cooperativa la que tenía afiliado a la ARP y a la ARL Colmena, en cumplimiento de las órdenes del jefe o supervisor de Carulla Viveros de la calle 77, el señor Rafael Enrique Jaramillo tuvo que subirse a una estiba para pintar una de las paredes internas del lugar, la cual era levantada por un elevador o montacarga, pero esta se volcó, originando la caída de los trabajadores que allí se encontraban, generándole la muerte al señor Jaramillo. Afirmaron que dicho accidente de trabajo se generó por negligencia de los supervisores de la entidad demandada, ya que no detectaron el peligro que corría el trabajador y no se tomaron los correctivos necesarios a fin de evitar el desenlace fatal. Entendido que no se aplicaron los sistemas de control necesarios para la protección de la radicación número 71613, no se suministró elementos de protección y tampoco existió vigilancia y control en el funcionamiento del programa de salud ocupacional en dicha empresa. Como argumento de defensa se expuso que el difunto no tenía ningún contrato escrito y mucho menos verbal con esa empresa, a la que era asociado de la cooperativa Condecar, quien le suministraba fuerza de trabajo a sus asociados para la ejecución de una obra que nunca le pagó salario, remuneración o prestaciones sociales, ya que no estaba bajo su subordinación. Sentencia de primera instancia: a pagarle a la demandante Yadira del Carmen González Santos, en nombre suyo y de sus dos menores hijas, las siguientes sumas: 54.777.588 pesos a título de lucro cesante consolidado, 97.224.606 pesos a título de lucro cesante futuro y 170.010.000 pesos a título de perjuicios morales. La sentencia de segunda instancia apeló la demanda Carulla Viveros, imprudencia del trabajador. El anexo causal entre el hecho imputable, el daño y la culpa del empleador, debido a que en el momento en el que el señor Jaramillo emitió el deber de cuidado y cometió una conducta imprudente que no le permitió advertir el peligro que corría al utilizar una montacarga sin autorización,
desconociendo las normas de seguridad y el hecho de que ya se había solicitado los medios adecuados para realizar la labor. En ese orden de ideas, concluyo que se debía revocar la sentencia condenatoria impartida en primera instancia, ya que si bien se probó el accidente de trabajo, no ocurrió lo mismo con la culpa atribuida a Carulla Viveros S.A., requisito exigido por el artículo 216 del CST, razón por la cual era viable absorber a la entidad y a las demás convocadas a juicio de lo aquí pretendido, pues la culpa del trabajador no hace desaparecer la culpa del empleador. Dado que por el hecho de estar en presencia de una actividad peligrosa era obligación de Carulla Vidrio impedir que el personal que no contara con la erradicación con las condiciones mínimas de seguridad acometiera o manipulara elementos tales como una montacarga para llevar a cabo un trabajo en alturas, que esto demuestra la absoluta falta de implementación de una lista de chequeo o permiso para trabajar en alturas, en la medida en el que el trabajador Iván Franco reconoce que cualquier empleado podía sacar el montacarga. Insiste en que más allá de la existencia de la culpa del trabajador en la ocurrencia del accidente de trabajo, también lo es que la empresa demandada incumplió su obligación de que para poder desarrollar ese trabajo de pintura en bodega, que como quedó visto comprendía trabajo en alturas, tuviera un control efectivo por parte de quien la organizó frente a los métodos a utilizar para la misma y que usaran las herramientas y dotación adecuadas brindadas por el empleador, aspecto que, de haberse acatado, hubiera impedido el actuar imprudente del trabajador fallecido y evitado su caída al vacío. Los correctivos implementados primero fue diseñar e implementar procedimientos para los trabajos en alturas basados en las normas de construcción que figuran en el COE o Federal Regulaciones, Código de Regulación Federales, y entrenar al personal haciendo pruebas de montajes de instalación y desinstalación de cuerpos de andamios. Segundo, colocar el conocimiento de las empresas los perfiles de los integrantes de la cooperativa que realizan labores contratadas. Tercera, para cada uno de los trabajadores de alto riesgo colocar como un supervisor a una persona calificada y capacitada en material de seguridad industrial. Cuarto, capacitar a los cooperados en el armado, el desmonte, reparación, mantenimiento e inspección de andamios. Quinto, aplicar lista de chequeo para trabajos en alturas. Sexto, tener en cuenta que para un trabajo en alturas mayor de 1.8 metros se debe utilizar los siguientes EPP: barbuquejo, guantes, arnés integral con argolla dorsal, lumbar y de posicionamiento debidamente certificada y de línea de vida sujeto a un punto de anclaje fijo. El reglamento mantuvo en cabeza de los empleadores la ineludible obligación de ejercer labores de vigilancia y control en torno al cumplimiento de las condiciones de seguridad en el trabajo en alturas, a través del personal idóneo en la materia y con capacidad de exigir el cumplimiento de las normas de seguridad. Mi conclusión sobre la sentencia es que no es legal que una persona que desempeñaba funciones de revisor de mercancía le asignen tareas totalmente ajenas a su oficio, colocándolo en riesgo y hasta el punto de imponer la orden de ejercer una actividad peligrosa de un trabajo en alturas, sin ninguna capacitación, como tampoco brindándole elementos de protección adecuados, ni tomar medidas de prevención de accidente, lo cual llevó a la pérdida de la vida. Gracias, hasta luego.